Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos kinesiólogos y otros invitados? Queremos presentarle a un colega, gran amigo mío, el doctor José Antonio Pérez Estucha, que estudiamos juntos en la Escuela Militar, que les va a presentar un equipo en el cual se ha especializado en los últimos años, haciendo tratamientos en diferentes patologías, tanto agudas como crónicas, especialmente en el cáncer y otras también degenerativas. Es este equipo que es el ONEPSU, que hemos estado probando en la kinesiología holística, su aceptabilidad, y por eso queremos que ustedes lo conozcan. Lo van a tener a continuación por un rato, un buen tiempo, para que vean cómo hemos estado empleándolo con bastante eficacia en kinesiología. Aquí vemos a la doctora Kazuko Tatsumura, quien es la directora de Gaia Holística, que radica en Estados Unidos. Y Gaia, como tal, viene del griego, ellos siempre lo plantean en sus cursos, nuestra madre, planeta, Tierra, pero lo importante es que es una entidad viva, o sea, subrayamos las cositas importantes, en constante movimiento, que es lo que nos hace falta para la vida, y en relaciones cambiantes, interconectadas. Eso nos va a permitir dar información, recibir información, estar en movimiento, estar en vibración, y eso nos va a dar diferentes parámetros, oxigenación, pH, y ya, entonces después lo vamos a ir implicando con algunas patologías, cáncer, etcétera, etcétera, para no profundizar en patologías. Este era el esquemita que les decía, porque es importante la interacción desde un nivel superior hasta un nivel inferior, en el caso del tumor, por ejemplo, pero inclusive el tumor como tal, la masa tumoral, es un macrocosmo alrededor de las células que lo conforman, ¿no? Y las células que lo conforman con los diferentes microorganismos que la forman como tal. Entonces, es importante conocer esto porque en la regresión de las funciones fisiológicas, en la regresión de la calidad de vida de las personas, es importante ir desde un nivel inferior hasta un nivel superior. Y esa es otra de las importancias del ONEPSU que vamos a ver más adelante. El ONEPSU es capaz de trabajar sobre la mitocondria celular. Aquí otra frase de Kazuko que pertenece a la aerolítica, ¿no? Cada uno de los trillones de células que tienen los humanos están haciendo lo mismo, buscando el equilibrio, buscando la armonía, buscando la resonancia. Y esa resonancia es una de las cosas que va a hacer el ONEPSU en el organismo. Ya vamos a ver en cursos que se impartirán posteriormente cómo hay diferentes longitudes de frecuencia en las que trabajan los órganos y vísceras, en lo que trabajan los colores, en lo que trabajan los alimentos, o cómo funcionan los alimentos, y todo eso es lo fundamental para tener una buena salud, un buen equilibrio biopsicosocial, el concepto de salud, es hacer una resonancia en esas diferentes vibraciones. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es la terminología calor, y que sepamos que somos homeotermos, o sea, en condiciones fisiológicas normales mantenemos una temperatura bastante estable, solo capaz de variar más o menos 0,6 grados centígrados, aún sometiéndolo a altas temperaturas, a temperaturas de 60 grados, o a temperaturas bajas como temperaturas de 12 grados. Lo más importante es que hay un equilibrio en la producción y eliminación de ese calor, pero sin un valor exacto. Es muy difícil medirlo porque hay diferentes parámetros que van a medir la temperatura corporal, como por ejemplo el sexo. Se plantea que el hombre por lo general es un poquito, tiene mayores temperaturas que la mujer sin discriminación, y bueno, por eso lo han ubicado en la parte yang en medicina tradicional y a la mujer en la parte yin, ¿no? Las actividades recientes que se realicen, lógico. Si una persona está durmiendo, su temperatura desciende. Si una persona está sentada, su temperatura está descendida por el reposo que tiene. Si una persona está haciendo un ejercicio físico violento, en un gimnasio, en un entrenamiento, su temperatura va a ascender. El consumo de alimentos. Aquí hay varias cosas que pueden variar la temperatura. Hay alimentos que propiamente son alimentos calientes, lo que se le llama ya en medicina tradicional. Perdón, hay alimentos tibios y hay alimentos fríos. Pero también nosotros, en la cocción que le demos al alimento,
o en el procesamiento que le demos al alimento, podemos llevar un alimento a una temperatura caliente, en caldo no es fácil tomarlo frío o helado, o a una temperatura fría. Los horarios del día, y ahí juega un papel importante, muy importante, la cronobiología. Hay todo un estudio cronobiológico de los diferentes horarios del día, donde es mayor o es menor la temperatura, y así se han estudiado incidencias en producir determinadas enfermedades, etc. Y eso sería bueno también para la hora de aplicar el ONETSU. O sea, el ONETSU no es muy recomendable, por ejemplo, aplicarlo en horario de la noche, porque ya ahí empieza a disminuir la temperatura como tal, y si nosotros le damos ese aporte de temperatura que va a llegar al organismo entre 45 y 50 grados, va a estimular un poco a la persona, y entonces se van a incumplir otros ritmos basados en la cronobiología. O sea, ya las secreciones no se va a ir a descansar a la hora que debe ir a descansar, las secreciones de melatonina no van a ser a la hora que debe ser, después entonces ya secreciones de serotonina también se van a traslocar, y entonces se va a alterar como tal el ritmo circadiano de la persona, que es el ritmo de 24 horas. Entonces los horarios es importante para saber cuándo hay mayor temperatura y cuándo hay menor temperatura. Igual que los ciclos menstruales de la mujer, que aumenta la temperatura. Y aquí tenemos los diferentes mecanismos de producción de calor fisiológicamente del organismo. La termogénesis tiroidea, que tiene una relación directa con el hipotálamo, acción de la adenosina trifosfasa, de la ATPasa, por ejemplo, que en el ciclo de Krebs o en el metabolismo juega un papel importante esta enzima. La ingesta de alimentos, que cuando ingerimos los alimentos aumenta la temperatura porque produce un estrés oxidativo, la actividad de la musculatura esquelética relacionada con lo que estábamos hablando ahorita de los ejercicios, y el escalofrío como uno de los mecanismos que más produce calor, increíblemente. El aumento del metabolismo celular como tal, por el efecto de la noradrenalina y estimulación simpática. Todos sabemos que el simpático aumenta, cuando está estimulado el simpático, aumenta diferentes parámetros dentro de ellos la temperatura. El calor absorbido por la ingesta de alimentos y bebidas calientes, por las características de los alimentos, y las radiaciones como tal captadas por el cuerpo. Y hay también mecanismos de pérdida de calor, no solo es la ganancia. Acuérdense que lo que tenemos es que tener un equilibrio entre la ganancia y la pérdida de calor. Y aquí tenemos radiación hasta un 60%, convección, conducción y evaporación, para no entrar a profundizar en esto, que sí profundizamos un poquito más en los cursos. Hay un efecto térmico y un efecto no térmico sobre el modelo operativo del infrarrojo lejano. El efecto térmico es por la conducción, mediante la conducción, cuando las células en la superficie del cuerpo de la piel reciben energía, pero es del infrarrojo cercano. Se van a quedar a nivel de la piel por medio del calor, que es un mecanismo físico como tal, ¿no? Y vamos a tener un mecanismo no físico, o sea, un efecto no térmico de radiación, que es cuando las células de la capa profunda de la piel, o el infrarrojo lejano, o este equipo ONETSU, que trabaja con una frecuencia infrarroja lejana, tiene la capacidad de penetrar al organismo entre 8 y 12 centímetros, se plantea. O sea, va a penetrar las capas profundas del cuerpo, absorbiendo esta frecuencia de infrarrojo lejano y activando células para acelerar la circulación, como por ejemplo. La regulación central de la temperatura va a estar a cargo del hipotálamo. Igual, no vamos a profundizar para poderlo hacer en los cursos y entonces que veamos la parte práctica. Esto es un dato importante, ¿no? En la parte corporal, por ejemplo, el cerebro, como masa corporal, tiene un 2%, y en la producción de calor en reposo, 16%, y ya cuando hay un ejercicio, disminuye su producción de calor. Pero cambiamos a la víscera y, como tal, el músculo y la piel son los que más generan calor en la parte de ejercicio y no en reposo. Pero las vísceras en reposo generan un poco más de calor. Y esto hace que se mantenga el equilibrio en la producción de calor, tanto en reposo como en actividad física. Algunos de los conceptos que les decía, es bueno saber: materia, energía, la relación entre ellas, la teoría de las cuerdas, muy importante. No es solo ver una partícula subatómica en un punto, sino ella va a estar vibrando y va a dar una impresión de cuerda. Y eso es lo que nos va a permitir entender por qué cuando introducimos una frecuencia vibracional que se estimula ese efecto de cuerda, cuando hay movimiento va a haber una onda, y en esa onda va a permitir la llegada de oxígeno
y esa llegada de oxígeno varía diferentes parámetros locales de temperatura y de pH. Igual, vibración, frecuencia, resonancia y, importante, lo que dice Nikola Tesla. Si queremos encontrar el secreto o los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Aquí, cuando hacemos algún tipo de sanación, estamos modificando el sistema energético del paciente. O sea, estamos modificando lo que es temperatura, estamos modificando lo que es movimiento, estamos modificando lo que es frecuencia, estamos modificando lo que es vibración. Y visto esto desde un término físico, biológico y, bueno, médico, ya entonces lo llevamos a la célula y eso va a permitir ver las funciones corporales, cómo se van a modificar cuando hagamos alguna terapia que vincule alguna de estas características. No es solo trabajar en la frecuencia de resonancia, o sea, resonancia, ¿qué cosa es? Para que comprendan, para no seguir diciendo la palabra sin entender, es cuando se introduce una frecuencia externa ante una frecuencia o dos frecuencias internas que hagan que entren en la misma vibración. Eso es lo que se le llama resonancia. No es solo encontrar la resonancia en el organismo, sino hay que hacerlo en la polarización, y lo vamos a ver después cuando hablemos de la influencia del ONETSU sobre las moléculas de agua, sobre los vasos sanguíneos y qué es lo que hace. La radiación infrarroja o térmica o radiación infrarroja es un tipo de radiación electromagnética importante. Es un tipo de radiación electromagnética no contaminante, porque tiene una frecuencia, una longitud de onda entre 8 y 14 micrones, que es la misma longitud de onda de la energía saludable del Sol que nos llega, que nosotros recibimos saludable en los horarios donde es más saludable. Todos sabemos que es antes de las 10 de la mañana y posteriormente a las 5 de la tarde. Y un tipo de radiación electromagnética de una longitud de onda que no se corresponde con la luz visible, ¿no? Por tanto, no podemos verla, pero menor que la longitud de las microondas. Emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor de 0 grados Kelvin. Y descubierto en 1800 ya por William Herschel, eso es ya un dato ya para los curiosos, y el rango de longitud de onda va desde 0,7, todo el infrarrojo, desde 0,7 hasta 1000 micrones. Ya después vemos que se va a diferenciar el infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, de onda media y de onda larga. Y el de onda larga vemos que va a trabajar entre los 8 y los 15 micrones, y específicamente este ONETSU está entre los 8 y los 14 micrones. Según la Agencia Internacional de Meteorología de España, la cantidad de radiaciones electromagnéticas que llega a la Tierra se desglosa de esta forma. O sea, radiaciones ultravioletas hace daño en diferentes horarios también, las radiaciones visibles, las radiaciones infrarrojas, vemos que tienen un 49%, pero recuérdense que tiene diferentes longitudes de onda, y otras radiaciones como las radiaciones gamma, etc. Ya aquí lo que vamos a ver son algunos estudios que se han realizado a partir de esta información de los científicos de la NASA, porque es muy curiosa que esa frecuencia entre 8 y 14 micrones tenga tan variada acción o tan variado efecto sobre el organismo. Y entonces los rayos solares contienen una variedad de rayos distintos en el espectro de luz, está claro, todos lo sabemos. Pero también cuando vemos, por ejemplo, los aceites vivos tienen afinidad por los rayos ultravioletas, y es por algo, porque también los aceites vivos tienen una diferente longitud de onda, así como las grasas saturadas y los aceites muertos tienen afinidad, por ejemplo, por los rayos infrarrojos del espectro. Y esto nos hace que el cuerpo, por ejemplo, en su función de antena receptora, que es un término que utilizó la doctora Giovanna Bucchi, está lleno de grasas saturadas y aceites muertos. Entonces lo único que puede hacer el Sol es calentarnos con los rayos infrarrojos, causando la oxidación de estos aceites. Pero por el contrario, si tiene suficientes aceites vivos, y ahí el énfasis que nosotros hacemos en las dietas, etcétera, etcétera, los rayos ultravioletas quemarán colesterol, producirán más vitamina D, o sea, tendrán un efecto más beneficioso sobre el organismo. Investigaciones científicas aclaran que el cuerpo, o sea, hablaron primero que el cuerpo lo que más saludable era recibir radiaciones entre los 30 y 50 micrones, pero ya se ha llegado a corregir por los estudios que se han realizado por la NASA y por las diferentes radiaciones del Sol, que son entre 8 y 14 micrones.
Cuando la energía de los fotones penetra en el cuerpo y actúa en condición en el campo magnético, causa un efecto térmico y el efecto resonante. Esto es uno de los principios de funcionamiento de la terapia infrarroja. Estamos produciendo un efecto térmico con los 70 grados de temperatura y estamos produciendo un efecto resonante vibracional con la frecuencia, con la longitud de onda entre los 8 y los 14 minutos. Como tal, ¿qué cosa es? Es una técnica de tratamiento, o sea, una termoterapia vibracional en un rango entre los 8 y 14 minutos en la vibración de longitud de onda. Originalmente, descubiertos los científicos de la NASA, que vieron que cuando mandaban, o sea, enviaban los cosmonautas al cosmos, había una diferencia de temperatura importante, y entonces en las telas, en los equipos que se ponían, fueron insertando esta frecuencia de longitud de onda con Hertz, y eso hacía que mantuvieran una temperatura soportable en el cosmos. En los últimos 9 años fue administrado con excelentes resultados. O sea, en Japón hay todo un instituto que se dedica a trabajar con el Hertz y se han estudiado más de 3.500 pacientes con cáncer con resultados positivos en 2/3 de esos pacientes. Se corresponde con el tamaño de la mayoría de nuestras células, o sea, tiene 9 micras de tamaño, y este es un dato importante para comprender también el efecto en el organismo. El agua, en más del 70% de nuestro organismo está compuesto por agua, y el infrarrojo permite dinamizar esta agua. Esto es más o menos lo mismo, que trabaja entre 4 y 14 micrones, importante las células que están rodeadas. Esta es la explicación del agua. O sea, el agua, recuérdense que es una molécula bipolar, está formada por oxígeno e hidrógeno, y uno cargado, o sea, tiene cargas positivas, otro tiene cargas negativas, y esta bivalencia o bipolaridad lo que hace es que permita atraer mayor cantidades de metales. Esta atracción de metales en el organismo lo que va a hacer es que se formen diferentes clústeres, o sea, se van a ir agrupando, se va a poner un poco más densa esa parte, y es importante para la desintoxicación. Una de las cosas que se hace en medicina natural integrativa es ver cómo se rompen esos clústeres. Y llama la atención por los estudios que se han realizado que una de las técnicas para desdoblar estos clústeres es provocando una rotación. Y esta rotación tiene que tener una vibración casualmente entre 8 y 14 micrones. Y por eso es que es muy empleado este equipo en la desintoxicación. Esto es una de los efectos que se logra con el equipo, ¿no? Eleva la temperatura, cuando se calientan nuestros tejidos, estimula diferentes procesos metabólicos y energéticos, mayor cantidad de energía en la célula, más capacidad tiene nuestro organismo. Por eso, o sea, estamos dando 70 grados de temperatura, estamos dilatando los poros, a pesar de que vasodilatamos también los vasos sanguíneos, dilatamos los poros y permite una mayor transpiración, o sea, van a mayor cantidad de sustancias del desecho en el sudor. El uso habitual restaura los procesos de eliminación de la piel, o sea, también por la piel van a salir células de desecho. Tiene capacidad de penetrar la superficie de todos los materiales orgánicos, penetra más o menos entre 4 y 8 centímetros la capa media de la piel, músculos, vasos sanguíneos, etc. Y el calentamiento ayuda a la eliminación de productos de desecho generados por los mismos procesos del organismo. Y esta es una de las características por las que se emplea para desintoxicar. A la vez estimula el trabajo mitocondrial, o sea, cuando él penetra a la célula es capaz de estimular el trabajo de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria es la encargada de generar energía en la célula, y al estimular la mitocondria vamos a estimular energéticamente esa célula. Ya aquí lo que hace es alcanzar la célula, las ondas producen una resonancia molecular atómica, hay una conversión de energía a través de la absorción que se produce por este calor, hay un efecto sobre el corazón, etcétera, porque llega a los vasos sanguíneos, provoca una vasodilatación y estimula el tejido líquido. Se entra en la capa de la célula, o sea, la parte subcutánea, se eleva la temperatura del cuerpo aproximadamente en 0,8 grados centígrados, lo que se ha logrado estudiar, habrá una dilatación capilar, las toxinas congestionadas son excretadas por vía linfática, las células se activan por la estimulación de las mitocondrias, las células de órganos se reparan y estos van a quedar protegidos y hay una mayor formación de enzimas
que son las que van a formar parte de las diferentes funciones del organismo. Y ya como tal, el onetsu, ¿qué quiere decir? On va a hacer calor, o sea, cómodo, y netsu, calor. En japonés es un calor cómodo, un calor confortable, porque aunque veamos que el equipo trabaja a 70 grados centígrados, cuando se le pone esa tela de algodón que absorbe buena cantidad de esos rayos infrarrojos, lo que va a llegar, lo que va a atravesar, lo que va a llegar a la piel son 45 grados aproximadamente, entre 45 y 48 grados. Entonces, el Onetsuki es como se le llama a la máquina, al equipo que se utiliza para hacer la terapia Onetsu. Hay tres aspectos fundamentales de la terapia: es que equilibra el sistema nervioso autónomo, o sea, el simpático y el parasimpático. Se puede utilizar para diagnóstico, o sea, detecta puntos de baja resistencia al calor. O sea, la persona piensa que cuando ponemos el Onetsu y te dice quema, 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 o te avisa, te da alguna señal de sensación de quemazón, es que tiene mucho calor en la zona, y es todo lo contrario. Es que está más fría esa célula de esa zona, está más fría, absorben el calor muy rápido, y lo que hay es una mayor demanda, y por eso da sensación de quemazón. Y se considera una versión moderna de la moxibustión sin quemar, o sea, sin quemar si se deja directamente mucho tiempo en la piel, ni producir humo u olor. Los japoneses consideran estos 6 parámetros como los parámetros para considerar a una persona saludable. Recibir los rayos infrarrojos solares diarios, o sea, las personas de Japón tienen las costumbres de la mañana de ir al parque, sobre todo antes de las 9 de la mañana, a tomar el sol, a respirar, a practicar diferentes ejercicios respiratorios, etc. Mantener una temperatura corporal entre los 37 grados, alrededor de los 37 grados. Equilibrar el sistema nervioso autónomo, o sea, las funciones del sistema simpático y el parasimpático. Mantener los 3 fluidos corporales, eso lo vamos a entender un poquito más, lo que hacemos específicamente medicina tradicional asiática, que es la sangre, los líquidos, dentro de ellas la linfa, y la energía como tal, o ki o chi, como se le dice en lenguaje chino. Una dieta correcta, natural, de ejercicios adecuados, ejercicios sincrónicos, sobre todo, ejercicios conscientes. A veces, por ejemplo, las personas piensan que es solo ir a un gimnasio y decir vamos a hacer 10 repeticiones, y se nos olvida en qué momento inspiramos, en qué momento expiramos, cuándo se contrae más un músculo, cuándo se contrae menos, y el objetivo que queremos lograr con ese ejercicio. Y una actitud positiva. O sea, ya después cuando se profundiza un poco más en los estudios de actitudes, acción sobre el cerebro, etcétera, etcétera, vemos que cuando se mantiene actitudes positivas, estimula diferentes ondas cerebrales. Y al estimular ondas cerebrales, recuérdense que tienen una longitud de onda específica, y esas longitudes de onda específicas son las que vamos a poner a resonar para tener una buena salud. Aquí vemos el efecto del infrarrojo como tal, lo que va a hacer en el organismo, y aquí el ejemplo de la molécula de agua, cómo hay que destroginarla para poderla desarmar el clúster, o sea, para que vuelva a la densidad normal y así eliminar sustancias de desecho. Y es importante que sepamos que no hay solo la máquina Onetsu, hay otros tipos de equipos, de aditamentos que trabajan también con telas Onetsu, o sea, con esa longitud de onda. Ahí vemos, por ejemplo, equipos para poner en la cintura, para poner en el cuello, almohadas con Onetsu, rodilleras, una manta para dar calor, una plantilla. O sea, hay diferentes aditamentos que ya trabajan con esta frecuencia de longitud de onda. Hay algunas causas que ayudan a que disminuya la temperatura corporal, y esas tenemos que tenerla en cuenta a la hora de hacer una terapia Onetsu. Por ejemplo, beber demasiada agua, sodas, y sobre todo si son heladas, con hielo. Las bajas temperaturas con los aires acondicionados. El aire acondicionado es muy humano en los lugares donde haya mucho calor, pero hay que regular ese aire acondicionado, ponerlo a girar, no a una temperatura muy baja, que no nos dé directamente en la espalda, por ejemplo, una parte del cuerpo, etc. El estrés físico y emocional, junto con algunos desequilibrios, disminuye también la temperatura corporal. Las toxinas y algunos medicamentos farmacéuticos disminuyen la temperatura corporal. Los estilos de vida, sedentarismo, la falta de actividad, etcétera, disminuyen la temperatura corporal. Las duchas heladas en vez de los baños tibios o calientes. La tensión causada por el calor en el cuerpo superior y la disminución de la temperatura en el cuerpo inferior, o sea, las diferencias de temperatura en la parte superior del cuerpo e inferior, y es una de las cosas que equilibra o resuena
el equipo Nelson. Las comidas habituales, o sea, que sean demasiado yin o demasiado frías. Los ejercicios inapropiados e insuficientes, o sea, los ejercicios deben ser orientados, guiados, conscientes, sincrónicos sobre todo, y evaluaciones incompletas. La termoterapia de eso está basada en la absorción y procesamiento de cuantos o paquetes de energía. O sea, se va a trabajar a nivel molecular, a nivel de electrones, protones y neutrones. Los electrones en estado de excitación que se van a encontrar en los sistemas de complejos de proteína del organismo, por eso también hay que llevar una dieta equilibrada como principal reserva de energía líquida en los procesos vitales. Estos estados excitados provienen de la circulación de los electrones de la biosfera. Esto que les estoy diciendo aquí, empiézalo a implicar o asociar con el esquemita que les estaba diciendo, que es un intercambio de electrones con la biosfera que nos van a ser beneficiosos y van a activar diferentes procesos en el organismo. Y en los tejidos encontramos el fenómeno de la absorción, fundamental en todos los procesos de interacción. En la región del espectro de radiación infrarroja lejana, la absorción es primariamente atribuida a las moléculas de agua, como les decía. Máxima absorción está aproximadamente entre los 10,6 micrones, que es la frecuencia específica con la que trabaja el equipo. O sea, tiene un rango entre 8 y 14, pero hay que hacerla con una frecuencia específica que es de 10,6 micrones. El UNESO emite una longitud de onda, o sea, tiene un rango para fabricar el equipo entre los 8 y los 14 y provoca una mayor absorción de estos fotones por el agua, aumentando la temperatura corporal. Aquí una frase de Matías Ramos, en donde dice que hay que entender que la salud y la enfermedad están determinadas no por el proceso, o sea, no solo por el estado de los órganos. O sea, no es solo si el hígado funciona bien, no solo si el estómago funciona bien, porque es más que el funcionamiento. O sea, ahí estamos viendo el órgano como un macrocosmo y hay que profundizar un poquito más, sino por el de miles de millones de células que componen nuestro organismo. O sea, se van desequilibrando las células, no nos vamos dando cuenta como es lógico, se van desequilibrando más y llega el momento en que el órgano falla. Y entonces hay que ir tratando de revertir eso desde el nivel celular hasta, bueno, como es lógico, a nivel orgánico. Según la medicina tradicional, es importante tener algunos conocimientos para comprender y poder trabajar la terapia Nelson. Como por ejemplo, conocer los puntos Chu-Sparta, que son los puntos que se utilizan mayormente para tratar enfermedades crónicas, para conocer, para detectar cuando una enfermedad crónica o no, explorándolo, etcétera, etcétera. Conocer los puntos Mu, como son los puntos anteriores, que se dicen que son puntos más bien de enfermedades agudas. Conocer los puntos, los 60 puntos comando, que son 5 puntos que corresponden a los 12 meridianos ordinarios, o sea, no vasoordenador y vasoconcepción, que están en las extremidades del codo hacia abajo o de la rodilla hacia abajo, y están bien determinados para cada uno de esos 12 meridianos. De hecho, una de las terapias que utilizamos, o sea, uno de los mecanismos que hacemos para ver, hacer el diagnóstico y ver la evolución del paciente es medir la temperatura de los puntos pozos y de los puntos mar y ver la correlación que existe entre ellos, teniendo en cuenta esta imagen que pasó, si hay, o sea, si el meridiano es centrípeto o centrífugo, y eso es importante para la hora de hacer la terapia, o sea, el sentido que se le dé al movimiento de los Nelson. Y también es importante conocer los puntos gatillos, hay diferentes puntos gatillos, y el conocimiento fundamental del punto gatillo es para diferenciar entre puntos gatillos como tal y puntos de esclerosis múltiple. Esto es importante porque, bueno, con el Nelson vamos a reconocer puntos gatillos que estén en alarma, o sea, que estén activados, pero nos va a permitir diferenciarlos con puntos que sean específicamente para diagnóstico de enfermedades, o sea, de esclerosis múltiple. Esto es lo que les decía, las temperaturas corporales, variaciones de temperaturas corporales nos van a dar estado de ánimo, nos van a dar cómo está funcionando el organismo, nos van a hablar de nuestra fisiopatología, nos van a hablar de nuestra calidad de vida. Si la temperatura está entre los 36.5 y 37 grados, la temperatura ideal del cuerpo, sano, su sistema inmune va a estar fuerte, vamos a estar funcionando bien. Si la temperatura varía en el rango entre los 36 y los 36.4, ya el cuerpo puede tener un ligero temblor, algún ligero escalofrío que va a producir un poquito de temperatura y va a mantener ese equilibrio de temperatura para subir la temperatura corporal.
Si está entre los 35 y 35.9, ya aquí si este intervalo de temperatura continúa, ya las funciones del sistema nervioso autónomo pueden empezar a sufrir diferentes disfunciones, estimulándose un poquitico más las funciones parasimpáticas, o sea, las funciones inhibitorias, como la eliminación y la digestión, y estas se van a debilitar. Otros síntomas del sistema nervioso autónomo pueden ocurrir, como sea reacciones alérgicas, trastornos de la presión arterial, etc. Ya si está sobre los 35 disminuye algo, el poder del sistema inmune ya disminuye un poquito más severo. Sobre los 34 ya se considera un punto crítico para sobrevivir a esta temperatura. Ya sobre los 33, antes de morir, por ejemplo, el frío en la montaña, el paciente alucina. Esa es la temperatura que se toma cuando están los rescaladores estos descubiertos, que llevan mucho tiempo desprotegidos y tal, que empiezan con las alucinaciones. Entre los 29 y 30 grados ya es una temperatura bien baja para el cuerpo, hay pérdida de conocimiento, las pupilas ya se van a abrir, o sea, hay una midriasis, y ya por debajo de los 37 grados ya se considera que la persona está en parámetros fisiológicos de muerte. Los factores que afectan a la temperatura corporal, bueno, ya la constitución del individuo, la edad, a medida que avanza la edad, ya las temperaturas van a disminuir, el entrenamiento que tenga el sujeto como tal, el grado de humedad atmosférica, como les decía, hay una interacción con el medio ambiente, si hay humedad o si hay frío, la temperatura corporal va a variar. La vestimenta que lleva el individuo, o sea, si tenemos ropa blanca, recuérdense que la ropa blanca absorbe menos el calor que la ropa oscura, y eso va a variar en la temperatura corporal. Enfermedades que pueden causar como aumento de la producción de calor, como por ejemplo las infecciones, el consumo de ciertos fármacos y algunas psicopatías o estados de etilismo agudo. Esto como tal es el equipo Nelson en 3 vistas. La vista central es la que más podemos entender. Esto es la placa que emite como tal la longitud de onda Nelson con una molécula de germanio. Y aquí va a tener 2 botones que se van a encender a medida que vemos aquí reflejada la temperatura. Con el botón este de la izquierda vamos a encender el equipo presionándolo 3 segundos aproximadamente. Y con este botón de la derecha vamos a ir regulando esta temperatura. El equipo no necesariamente tiene que trabajar a 70 grados de temperatura. Depende del tipo de persona o de paciente que tengamos, podemos disminuir un poco la temperatura del equipo. Y aquí vamos a ver los datos técnicos del equipo. Y aquí la manta infrarrojo también, con frecuencia, con longitud de onda infrarroja lejana de 8 a 14 micrones, que la utilizamos como complemento. O sea, si vamos a hacer una terapia y el paciente está boca abajo, si tiene la manta debajo, ya va a empezar a recibir esa longitud de onda. Y cuando volteamos al paciente, no lo dejamos desprotegido, o sea, va a tener la manta también y va a mantener ese calor corporal para no perderlo. Los efectos de la terapia Nelson van a ser reflejados, o sea, se van a sentir sobre diferentes órganos de vida, como por ejemplo el cerebro, va a mejorar la memoria a mediano y corto plazo, la reparación acelerada de contusiones cerebrales o algunas enfermedades cerebrales, hemorragias cerebrales, porque va a ayudar a una vasodilatación de los vasos. En el tejido colágeno va a lograr una relajación importante a nivel de ligamentos, cálculas, tendones, fascias, sinoviales, etc. El pH, como les decía, como hay vibración, el movimiento va a llevar mayor cantidad de oxígeno y va a mejorar considerablemente acercándose al pH fisiológico de 7.35. En el sistema nervioso, la neurastenia, enfermedades del sistema nervioso, va a ayudar a la conducción del impulso neuronal. A nivel celular, atrae iones de calcio a nivel celular, promueve la adherencia y ósmosis en las moléculas de agua a través de la membrana celular, estimula la actividad enzimática, muy importante. A nivel articular, ayuda a la reducción de la inflamación, o sea, un antiinflamatorio y un relajante muscular, en el alivio del dolor, importantísimo. Y en la circulación, bueno, si trabaja directamente sobre vasos sanguíneos, sobre sangre y líquido, va a mejorar la circulación. Hay diferentes estudios, no quiero profundizar en ellos, pero para que vean que no es solo mostrar el efecto en casos aislados, hay estudios que se realizan en el mundo con diferentes objetivos. Por ejemplo, el de la doctora Cherry, que ha escrito diferentes libros con estos resultados. En Japón ya hay hasta saunas, institutos que se trabajan con la terapia Onetsu solamente. Aquí hay algunos estudios japoneses publicados
vemos más estudios en la parte europea. O sea, es importante que nos demos cuenta que los que están a la cabeza de estos estudios son países desarrollados. Es Japón, es Alemania, son países... algunas ventajas y características del equipo. Una, no solo se puede utilizar en los puntos. O sea, hay todo un protocolo que, conociendo el protocolo, nos permite utilizarlo en diferentes tipos de patologías, con particularidades. O sea, hay un protocolo general y hay un protocolo particularizado para cada patología. Puede ser empleado para orientar, o sea, como diagnóstico y como tratamiento, como les decía. Cuando vemos los puntos de baja resistencia al calor o hot spot, esto nos va a indicar que esa zona tiene un desequilibrio energético, tiene un desequilibrio en cuanto a temperatura, y ahí debemos trabajar. No desprende olor, toda una RI. Es fácil de transportar, o sea, no pesa, se lleva en una maletita pequeña, puede ser manipulado por cualquier persona con un previo adiestramiento, solo necesita entrenamiento, y puede regular la temperatura de calentamiento, o sea, no necesariamente tiene que trabajar a los 70 grados. A la hora de realizar la técnica, es importante concentrarse todo el tiempo en el paciente. No debemos distraernos porque debemos ir contando, debemos ir viendo la reacción del paciente, y todo esto va a influir en el resultado del tratamiento. Contar en los puntos, hay diferentes métodos de conteo. Al peinar puedes emplear también diferentes técnicas, contar 1, 2, 3, porque son 3 veces en cada línea, o puedes contar como se pone, contando hasta 5, 7 y 10, puedes contar hasta 3, 5 y 7 para orientarte cuántas veces lo has hecho. Profundizar en la profundidad en la técnica, o sea, en todos los lugares no se debe hacer la misma presión para que llegue a diferentes profundidades, porque hay diferentes capas musculares. La característica del movimiento, el movimiento debe ser constante, debe ser un movimiento lo más aceptado por el paciente. No se deben hacer movimientos bruscos ni cambios bruscos en el movimiento, porque esto puede dañar un poco los resultados del tratamiento. Importante conocer los protocolos a realizar. Está el protocolo de la doctora Mitsui, está el protocolo de la doctora Kazuko, y lo más importante es el protocolo de la experiencia personal. Cada persona al final va a sacar sus propias conclusiones. Esta técnica va a tener sus limitaciones. Se pueden considerar contraindicaciones. Una, del embarazo no utilizar en el abdomen inferior, que es un cuerpo que está creciendo, que está evolucionando, y de buena primera va a recibir una temperatura a la cual no está adaptada ni ha conocido, entonces es mejor no realizarlo. No utilizar durante las menstruaciones, o sea, cuando la mujer esté menstruando, no utilizarlo en el abdomen inferior, o sea, del ombligo hacia abajo. En zonas muy inflamadas o enrojecidas, porque van a ser zonas calientes, como decimos en medicina, tumor, donde hay inflamación, calor, rubor y estas cosas, evitar usarlo ahí, usarlo en los alrededores. Los diabéticos y otras enfermedades acompañados de trastornos de sensibilidad. A veces si hay una polineuropatía diabética o hay alguna afección en donde el paciente tenga una afectación de la sensibilidad, no debemos utilizarlo porque nunca nos va a avisar de esa sensación de calor o de quemazón. En los niños y ancianos se les recomienda disminuir la temperatura, o sea, no solo trabajar a los 70 grados de temperatura, con la máxima temperatura que señalen los diferentes bombillitos que son sinónimos de temperatura. Se puede regular un poquitico y van a trabajar mejor, va a ser más aceptado. Y otras consideraciones que sea parte de la parte media. Estos son los reportes de algunos casos de pacientes que presentamos reciente, en septiembre, en un congreso que hubo en Cuba, Bionat, el 5º Congreso Bionat, donde hicimos un resumen de 170 casos de pacientes con cáncer. Bueno, ahí ven ya el sexo masculino, mayoritario del sexo femenino, la raza blanca más que la raza negra, y lo que llama la atención es que mayormente se concentraron en las edades entre los 35 y los 64 años de edad. O sea, cáncer en esa edad cuando uno está en la flor de la vida. Los hábitos tóxicos, un poquito más el café, cigarro, cigarro y bueno, un poco el alcohol. Las localizaciones más frecuentes que llegaron a la consulta fueron próstata, mama y pulmón. Coinciden más o menos en la mayor incidencia de cáncer de próstata. Ya después va bajando un poquitico más, colon, más frecuente, útero, huesos, y ya después fueron menos de 7 pacientes. Aquí la sintomatología
que más se vio. Una, el dolor, y fue medida mediante la escala análogo-visual. Poco, ligero o severo. Poco, por ejemplo, entre 1 y 3, ligero entre 4 y 6, y severo entre 7 y 10. Cada, ustedes saben, referida. El sueño, o sea, trastornos para conciliar el sueño, el cansancio con facilidad y la disminución del apetito. Aquí, en la evolución del dolor, mejor, o sea, se evaluó en la 10ª sesión y en la 16ª sesión. ¿Por qué en la 10ª sesión? Porque las 10 primeras sesiones se hacían con sesiones diarias, o sea, todos los días, preferiblemente de lunes a viernes, se descansaba sábado y domingo, y se repetía de lunes a viernes de la siguiente semana. La mejora de los pacientes en la 10ª semana fueron 69 pacientes para un 80.2%, y a partir de la 16ª, 79 pacientes para un 91.9%. O sea, son datos de consideración, no es que se elimine completamente el dolor, pero si hay una mejoría, y en estos pacientes con estos tipos de enfermedad, este es uno de los síntomas que más le limita su calidad de vida. Aquí en la evolución del apetito, en la 10ª sesión, mejor estaban 56, igual 25 y peor ninguno. O sea, para nosotros, como resultado de investigación y mejora de la calidad de vida, que no empeorara ninguno es un buen resultado, por lo menos se mantenía. Aquí en el cansancio con facilidad, o sea, los pacientes sentían más deseo de hacer las cosas, se incorporaban a su vida laboral, a su vida socialmente útil, y eso es bien importante en los parámetros de calidad de vida. Aquí a la 10ª sesión, o sea, que se casaba el cansancio con facilidad, mejoró en 23 pacientes, 56%, o sea, más de la mitad, y ligero, 62%. Ya igual eran 11 en el ligero y peor ninguno, o sea, era una de las cosas que más nos llamaba la atención. Pero en la 16ª sesión, los que se cansaban con facilidad habían mejorado un 87.8% y los que se cansaban ligeramente un 89.6%. En los parámetros del sueño, o sea, la dificultad para conciliar el sueño, el insomnio, a la 10ª sesión, mejor 49 pacientes, 72.1%, igual 17.9% y peor ninguno. Otra cosa que nos llamaba la atención. Y ya a partir de la 16ª sesión, el 83.8% de los pacientes referían sentirse mejor, igual solo 16.2%. En la disminución de los medicamentos para dormir, una cosa importante, porque como para poder descansar, poder tener alguna actividad al día siguiente, etc., van a buscar algún sedante. Para nosotros era importante lograrle disminuir esta cantidad de medicamentos que no incluía, ojo, no incluía la melatonina. O sea, la melatonina no es un medicamento sedante. Entonces, la disminución de estos medicamentos, el mejor a la 10ª sesión eran 53 pacientes, el paciente 72.6%, igual se mantenían 20 pacientes para 27.4%, pero ya en la 16ª sesión, mejor estaban 62 pacientes, 84.9%, y solo igual se mantenían 15.1%. Los síntomas que más se describieron en las consultas fueron el dolor, la disminución del apetito, o sea, el trastorno del apetito, el cansancio y los trastornos del sueño. La evolución de los síntomas que mejor respondieron al tratamiento fueron el dolor, casi fueron por el mismo orden, el dolor seguido del trastorno del apetito, el cansancio y los trastornos del sueño. Hubo una mejor tolerancia al calor a medida que iban pasando las terapias. O sea, una de las características es que al principio, cuando se le hace la terapia al paciente, el paciente siente esa reacción de no soporto el calor muy temprano. A veces no llegamos ni a contar hasta 5. Pero ya a medida que se van adelantando las terapias, ya el paciente resiste y soporta más el calor. Hubo una mejor aceptación de la terapia por parte de los pacientes, y la terapia infrarrojo puede ser una de las terapias alternativas o de la medicina natural integrativa para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Esta paciente, bueno, aquí vemos la historia de ella, tiene 47 años de edad, con un diagnóstico de sarcoma embrionario hepático recurrente, o sea, un diagnóstico por biopsia, estudio confirmado, etcétera, etcétera. En el 2010 se le hizo una trisegmentectomía hepática, o sea, un segmento del hígado se le estripó
se le hizo biopsia y se le corroboró el sarcoma embrionario indiferenciado, que son uno de los más complicados, de alto grado en el hígado. Y en el 2012 tuvo una lesión quística adyacente a la porta de recurrencia. Se le empezó un tratamiento con 2 medicamentos, donde tuvo una buena respuesta, pero con mucha toxicidad, nada más y nada menos que con una neutropenia grave y fiebre. Por lo tanto, hubo que suspenderla. Posteriormente, en agosto del 2017, las lesiones aumentaron de tamaño inferomedial, la rama izquierda de la vena porta. Ya en agosto, el 22 de agosto del 18, se le hizo una tomografía axial computarizada con múltiples imágenes hipodensas en remate hepático. Estas son las mediciones que se le realizaron, o sea, son varias imágenes con diferentes tamaños, hasta 46 milímetros, con una densidad entre 5 y 28 milímetros. Ya la enfermedad no es resecable, o sea, que no, ellos dicen que no es reversible. Le proponen una terapia sistémica que no soporta. El 24 de septiembre la vemos en la consulta por primera vez y le hacemos 12 sesiones de Olentzun, 6 sesiones continuas y 6 sesiones días alternos. La hemos dejado descansar 2 semanas y hoy recién concluyó el segundo ciclo de 6 sesiones. Por un tantito no la tuvimos aquí, ella quería dar su testimonio, estaba muy dispuesta a dar su testimonio. Que de hecho sí tenemos un testimonio y ahora mismo se los pongo. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Díaz, soy de la ciudad de Aguascalientes. Vengo con el doctor Sergio y con el doctor Sertuche a un tratamiento. Mi detalle es que tengo detectado un sarcoma embrionario en hígado, algún tumor muy raro y muy difícil de tratar. Ya había pasado por tratamientos de quimio y no pasó absolutamente nada. Empecé ahorita ya el tratamiento de la terapia de Olentzun y he cambiado bastante. Tengo más energía, mi semblante cambió. Las personas que están alrededor de mí comentan que me ven diferente. Bueno, ahora sí podemos continuar. No me sorprendiste con eso. De verdad, yo no lo sabía. No sé todavía la fuente, vaya, no importa. Pero es importante que sepamos. Qué bueno. Es importante que sepamos, por ejemplo, la paciente ayer mismo me estaba diciendo que ella logró ganar entre medio y 1 kilo de peso. Yo le dije, mira, ese dato para mí no es de consideración, porque como ella está aquí en México, que no es el mismo régimen que ella tiene en su casa, eso puede traerle alguna variación en el peso. No obstante a eso, así, o sea que aquí yo pienso que los 15 días que ella estuvo aquí disminuyó un poquitico, así recuperó en 2 semanas entre medio y 1 kilo de peso. Eso es una de las cosas que más me motivó. Otra, su semblante. Es una persona que al principio estaba o sea, la cara era inexpresiva totalmente, no le habían dado muy buen augurio, solo le habían dicho que tenía que esperar a enero a los resultados de los análisis y no se sabía ni qué conducta iban a tomar, que iban a ver qué hacían. Entonces, todas esas cosas la fueron deprimiendo. Nosotros, una de las cosas que le hicimos fue darle confianza, que confíe en el equipo, en nosotros y en la vida. Y ya esa persona llega a la consulta y lo primero que hace es sonreírme. Ya ella llega, bueno, siempre ha llegado antes que yo a la consulta, al consultorio. Nos reímos, charlamos, hablamos de la familia. O sea, ya ella tiene deseos de hablar. Ya empezó a trabajar, ya se incorporó a su vida laboral. Han tenido condescendencias con ella para seguirse realizando los tratamientos. En su casa realiza mayor cantidad de labores, o sea, termina el día y no se siente cansada, no se siente agotada, logra conciliar el sueño. En ocasiones se despierta aproximadamente a las 4 de la mañana, sobre todo cuando está en México, porque dice que extraña su casa, su hogar, sus hijos, su esposo, etcétera, etcétera,
creo que son cosas entendibles. Eso no es sinónimo de decir te despertaste porque tuviste un trastorno del sueño, o sea, tienes una preocupación que está más que justificada. O sea, yo yo veo un cambio importante en esta paciente. Sí. Sí. Bueno, a los que me están escuchando, ¿sí me escuchan todos? Creo que sí, no, espero que sí. Ok. Bueno, la experiencia que estaba, por el motivo de todo esto, como bien decía al principio, que no sé si se escuchó bien con la grabación, ¿no? Es que desde que Setucha nos habló de esta técnica, empezamos a hacer pruebas directamente con los pacientes en diferentes niveles, nivel energético, el nivel también inclusive químico, ¿no? A nivel de la kinesiología. Y la verdad, empezamos a notar una buena aceptabilidad, como les decía, del producto. Esta misma paciente, Lupita, que ya llevaba un tiempo con tratamiento, por supuesto, sobre todo a nivel emocional, a nivel químico, pues luego le salió como que algo que era muy necesario. Entonces, bueno, el interés precisamente ha surgido por eso. Ya estamos viendo no solamente pacientes con diagnósticos oncológicos, sino pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? E incluso agudas. Setucha hizo tratamiento a mi hijo Diego con un cuadro de diarreas y rápidamente le quitó el cuadro en una sola sesión, ¿no? Entonces, bueno, la realidad, ya saben los que me están escuchando y conocen de la kinesiología, los kinesiólogos, porque puede que haya otros que no sean kinesiólogos, pero los kinesiólogos, todo lo testamos, todo lo probamos y realmente le hacemos un tiempo de prueba para ver la aceptabilidad. Cuando algo tiene vuelvo a repetir la palabra, me perdonen que la repita, una aceptación o una aceptabilidad de un mayor de un 70%, o sea, que le sale a gran cantidad de pacientes, pues entonces te das cuenta que es algo que puede ser útil. Eso lo podemos traspolar para cualquier cosa, desde un suplemento hasta un alimento en especial o una terapia en especial. En este caso, la terapia de los Nepsu ha sido esa terapia que hemos visto que tiene una buena respuesta y por eso fue que decidimos hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, Setucha va a estar aquí, Adriana va a comentar después cómo vamos a hacer todo el tema de los cursos, pero sí quiero aclarar que hay todo un diagnóstico previo, diagnóstico que se corrobora con el diagnóstico que él hace también a nivel de la medicina tradicional, la medición de temperaturas, etcétera, para establecer una estrategia como en el empleo del riesgo, ¿no? Esto, repito, lo testamos, lo que hacemos a nivel teórico, lo que estamos haciendo es que lo testamos, vemos la frecuencia con que se puede utilizar, o sea, qué tantas sesiones, etcétera, y lo evaluamos junto con el doctor Setucha para establecer las estrategias, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia y me imagino que va a explicar un poquito ahora, porque no creo que tenga mucho tiempo para explicar todo el diagnóstico completo, pero ya los que son kinesiólogos entienden a lo que me refiero, ¿no? Saludos. Bye. Lo primero es, la doctora Kazuko siempre nos hace énfasis en el agarre del equipo. Ella propone que este sea el agarre, o sea, que lo agarremos entre el índice y el dedo del medio, para que podamos ocuparlo bien y que sea maniobrable. Hay algunas partes del cuerpo, algunos movimientos que se nos dificultan, y entonces lo que hacemos es esto: ponemos el dedo pulgar por debajo, lo tomamos por encima, pero siempre teniendo cuidado que haga, que haga horizontalmente contacto con la piel del paciente. Porque si no, si lo hacemos así, por ejemplo, si lo inclinamos, si esta es la piel del paciente y lo inclinamos, va a falsear, no va a dar calor. Y si estamos explorando, nunca vamos a encontrar el punto de baja resistencia al calor. Uno la agarra. Otro, siempre debemos avisarle al paciente que vamos a empezar a hacerle la terapia. ¿Por qué? Porque son 70 grados de temperatura que vamos a tratar de ejercer sobre él. No lo van a llegar los 70, pero como quiera que sea, lo va a impactar. Entonces es bueno decirle, vamos a comenzar la terapia. Y primero, lo que hacemos es darle una información al organismo en que va a recibir una terapia. A nivel de la columna,
Y a los laterales, aproximadamente, donde están los canales, o sea, los meridianos de acupuntura, sobre todo el meridiano de vejiga, ¿no? Que es que pasa por la parte posterior, y donde están los puntos chulo de espalda o los puntos gatillo o trigger. Siempre es bueno irnos guiando, cada vez que terminemos alguna parte del protocolo, irnos guiando por la temperatura. Es importante que sepamos que la temperatura, cuando disminuye entre 67 y 65, ya es una temperatura que nos está avisando que el organismo está absorbiendo mucho calor. Esta temperatura no debe disminuir en el transcurso de todo un protocolo. Si disminuye, ojo, está pidiendo más terapia. Entonces, cuando terminamos esto, empezamos a explorar los puntos sobre la columna vertebral. Y empezamos primero contando hasta 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente, círculos, lo llevamos hacia el intestino delgado 10. Damos la información y venimos hacia el otro lado. Bueno, si alguien tiene una pregunta, este es el momento en el que pudieran preguntar. Ese también sirve para lo que es todo lo de la columna, cuando duele, cuando hay esta artritis. Cuando hay cualquier tipo de enfermedad, hay un desbalance orgánico. Y entonces nosotros tratamos de buscar el desbalance técnico y vibracional con el equipo. O sea, el mensaje es que nosotros no tratamos ninguna enfermedad. Nosotros tratamos a la persona. Buscamos los desbalances térmicos energéticos, vibracionales de la persona y los tratamos. Ah, claro, como eso tiene repercusiones sobre órganos, vísceras, sistemas, por ejemplo, sistema muy articular y tal, por eso mejora los dolores, desinflama, así. Después vamos a la parte del medio. Ponemos los puntos. Igual, contamos hasta 5. ¿Qué dice 6? 6, ¿qué dice 6? Abre el micrófono, doctor Sergio, porque no te oímos. ¿O qué dijiste? Ok, yo dije algo. ¿Sí me oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Está apagado. A ver, ahora sí. ¿Ahora? No se escucha tu audio. A ver. Bueno, contamos hasta 7 ahorita. Bueno, ¿sí me escuchan? Ah, ya te colgué. Sí, sí escuchamos. México, entonces tú me escuchas por el celular y le traduce a Sertucha. Ya, ni modo. Bueno, decía que el doctor está haciendo la terapia en realidad por el tema de... Porque está hacia el mejor. Pero mucho del diagnóstico que él hace es un diagnóstico en base No, sí desconecto el proyector. al equipo. A ver. Tanto de cómo baja la temperatura del calor, el mismo equipo. A ver, habla. Quiere decir que absorbe y por las marcas que va dejando. Eso lo hizo bastante rápido porque no da tiempo para explicar todo.
Ahí está trabajando con los puntos Shu de espalda, los puntos Shu de espalda. También van a ver que lo va a hacer de frente. Se puede trabajar con los puntos estos de alarma, que son los puntos Mo de alarma. Además, el doctor Sertucha hace todo un diagnóstico de la temperatura de los puntos pozos, puntos de todos los canales de acupuntura que están en las manos y en los pies. Usa todo ese diagnóstico para saber dónde está dando temperatura e incluso cómo va mejorando el paciente en base a cómo las temperaturas van cambiando. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, bueno, es muy interesante porque ahí está trabajando zonas que aunque tiene un protocolo, él ya va deduciendo por lo que va sintiendo y cómo va cambiando la temperatura, dónde tiene que utilizar más el equipo. De manera general, en los cursos eso se va a explicar de una forma más específica, porque es que se hace cada maniobra. Hay varias escuelas que lo va a decir, varias escuelas en el mundo. Está la escuela Kazuko, que él es como uno de los principales, bueno, principal pupilo, pudiéramos decir, de la doctora Kazuko, pero también están otras escuelas, el Instituto Mitsui, que es donde se creó, de hecho, el aparato, pues, y hay otras escuelas, Entonces, bueno, y tienen como diferentes protocolos, pero siempre lo que se busca es esto, todo lo que él explicó, de estar dando el calor. No es un calor, repito, común. Ese equipo, como escucharon, tiene varios componentes ahí que hace algo especial, por así decirlo, sin entrar en tantos detalles técnicos, que absorben el cuerpo. Y no es solamente calor por calor, porque esa sola o una lámpara infrarroja sola haría un calor solo. Esto no es un calor con una radiación que se absorbe. Mira, ahora va a observar, va a darse cuenta por los cambios. A ver, escúchenlo él mejor, escúchenlo él. Dile que hable él. Bueno, aquí está marcado todo lo que es zona sacro-lumbar. Entonces ahí como hay varios puntos que tienen que ver con medicina tradicional, con la zona sacro-lumbar, empezamos a hacer diferentes tipos de preguntas que tengan que ver con funciones renales, por ejemplo, o con la función o con la localización sacro-lumbar. O sea, si ella tiene dolores lumbares, si tiene dolores sacros, ahí sí hay algo que nos diga, o sea, si... ¿Puedes ir comentando? Si tienes dolores lumbares o sacros. No. Ya. Si tiene, por ejemplo, dolores en algún hueso, recuérdense que la parte, todo el hueso pertenece a riñón. O sea, si tiene dolores en huesos o articulaciones. Si tiene algún trastorno digestivo, por acá abajo también está el chudo intestino grueso. O sea, hay que ver esta parte de aquí como una parte importante, como una región importante. Aquí hay que ver parte emocional, hígado, cómo está su metabolismo. Por ejemplo, si es una persona que se irrita con facilidad ante una cosa mal hecha, si tiene sus trastornos visuales, si tiene algún trastorno de la tensión arterial, o sea, preguntas de hígado específicamente. Más arriba, cosas ya de corazón, o sea, sobre todo sueño. Aquí lo que más me llama la atención es sueño. Y aquí la parte inmunológica. Está marcando mucho vasogenado 14. Entonces hay que ver la parte inmunológica, si es una persona que desde pequeña tuvo mucho catarro, angina, cosas que tengan que ver con el sistema inmunitario, explorarle bien, y entonces, bueno, eso serían datos importantes a recoger. Y estos son los puntos que nos van a servir de guía a nosotros para trabajar con ellos. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Perfecto. ¿Y los demás sí me escuchan? Sí, todo bien. Bueno, Sertucha, cuando tú no escuchabas, les expliqué más o menos que estás basándote en los puntos Shu de espalda. Sí. Y que también haces mediciones en los puntos pozos, son los últimos puntos de cada meridiano, que eso también es una medición que vas haciendo cada cierto número de sesiones. Sí. Es una forma que tienes para evaluar, muy personal, ¿no es cierto? Eso sí creo que es personal. Que tú lo has desarrollado y que, bueno, quiero que lo escuchen para que entiendan que es algo que se va haciendo y te va permitiendo ver cómo cambian las temperaturas, además de la respuesta, por supuesto, de los pacientes. Pero bueno, eso se va a explicar más en específico en los cursos, por supuesto. Pero bueno, eso fue lo que dije cuando no se escuchaba. Más o menos hablé de eso, hablé de los puntos chocos, si lo quieres volver a decir, y que ahora puedes trabajar con los puntos Mo, vas a trabajar microsistemas en el abdomen, más o menos de manera general, pues si puedes mencionarlo, ¿no? Dale, me voy, que sigues tú. No te vayas.
No, aquí me quedo, pero habla tú, habla tú. Baja un poquito porque vamos a estar. Ahí vamos. Entonces, en la parte anterior, empezamos explorando la parte del cuello. Parte del cuello, recuérdense, producción de calor, tiroides, importante. Empezamos viendo aquí tiroides. Le damos la información de que vamos a recibir un calorcito y palpamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por aquí bien? Hay que estar siempre viendo al paciente. O sea, en el primero de 7, del lado izquierdo, ella no me dijo ya, pero me hizo una mueca. O sea, ya para mí, yo pienso que ella se esté en estos momentos cansando un poquitico más que antes. O sea, más fácil que antes. ¿Puede ser? Está cansando un poquito más que antes. O sea, no es que haya un hipotiroidismo ni nada de eso, pero una de las cosas que hay que trabajar en ella es el tiroides y la producción de calor. O sea, estimular un poco más la glándula. No es que las hormonas estén mal, o sea, no hay que darle tiroides, no hay que darle nada de eso. Pero en la producción de calor sí está un poquitico. Ahora exploro a 10 y en 10 ella sí me va a decir algo. Ya, no me dijo una palabra exacta porque no entendí el idioma, pero quiere decir algo. O sea, no llegaba a 10. Eso con el tratamiento debemos vencerlo. Ya, bueno. Después vamos a la región del pecho, del tórax. Primero, la parte del esternón. Ahí hay punto importante, la somosesión 17. Y después abrimos hacia el pulmón 1. La parte superior ahí del trapecio, le damos un poquitico de calor. Algo así como que estimulando vesícula biliar 20, un punto importante en afecciones del cubierto. Y después vamos ya a la parte del abdomen. La parte del abdomen es importante, liberar el ombligo, importante, pedacito más abajo, arriba, lo delimitamos bien. Y entonces no es que hagamos una maniobra osteopática de osteopatía visceral, pero sí hacemos una ligera inclinación hacia abajo para evitar que ella haga algunas contracciones. Esto va a relajar un poquito más la musculatura superior, la musculatura superior y va a permitir tener una mejor maniobra. Entonces, lo primero es en la parte externa hacer círculos en contra de las manecillas del reloj. Para los japoneses, esta parte corresponde al intestino grueso. Lo hacen bien despacio por si hay algún punto reactivo. Como les decía, en las mujeres lo hago 7 veces. Y posteriormente, lo más cercano posible al ombligo, a favor de las manecillas del reloj. Y después empezamos a explorar algunos puntos. Por ejemplo, paso con sesión 6, punto muy importante, o sea, por debajo del ombligo, 3 punto energético, pero además, por microsistema japonés, ya me cantó, o sea, me cantó rápido, me avisó. Ya aquí ven sus menstruaciones cómo fueron, las condiciones del útero, o sea, no ha tenido operaciones de útero ni nada. Ya, sus condiciones de útero, todo lo que tenga que ver con la zona. Pero ya recuérdense, la sesión 6, energía, se está lanzando más fácil que antes. Hay que trabajar de todas maneras sobre la zona. Después es importante explorar un punto que es ombligo, hacia afuera, hacia la parte derecha, que coincida con la línea mamilar del pezón. En ese punto ahí, ellos dicen que es el punto específico de duodeno. Igual, contamos primero hasta 5, ya me pasé de 5, no ha tenido problema.
Después vamos a la parte de hígado. Después, por encima del ombligo, antes de llegar a la vasoconstricción 12, o sea, prácticamente por encima del ombligo, ellos consideran que ese es las funciones de vaso, microsistema de ellos. A los dos lados del estómago, riñones. Punto inmunológico de Sertucha, debajo del vaso. Sí, cuando hay pacientes con enfermedades oncoproliferativas, exploren eso. Y vasoconstricción 12, o sea, estómago. Ya después puedes hacer algunas maniobras, estimulando canal de riñón ahí. Y contar de nuevo hasta 7 en los puntos. Y después contamos hasta 10. Ahora vamos a ver un dato importante, porque recuérdense que estábamos hablando de puntos MO y puntos CHU, enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Miren la parte anterior, yo no estoy haciendo nada, miren la parte anterior, se mantiene 69, pero la parte posterior bajó 2 veces 67. O sea, hay una diferencia de temperatura entre parte anterior y parte posterior. Hay enfermedades crónicas, aquí está hablando de enfermedades crónicas. Entonces, ahorita vamos a la parte inferior. En la parte inferior, Kazuko lo hace de una forma, o sea, ella sube una mano, el paciente se pone de lado. ¿Sí? Sí. El paciente se pone de lado y flexiona un pie. Entonces, el pie que está flexionado, que es el de arriba, te permite hacerle tratamiento a la parte externa, o sea, ahí incluye vesícula biliar y estómago. Y en el otro pie lo hace con los meridianos interiores, o sea, vaso, hígado, etc. Yo, para no estar movilizando tanto al paciente, porque los pacientes se sienten incómodos, o sea, vienen porque se sienten mal, lo hago boca arriba. Y lo que hago es, en la parte interior, como son meridianos que ascienden, lo hago en sentido ascendente. Ahora vamos a ver. Y en la parte exterior, donde está el meridiano, es decir, el vesícula biliar y el estómago, lo hago descendiendo, haciendo énfasis en la parte exterior, en el estómago 36, y si tiene alguna patología de músculos, huesos, tendones, etcétera, en vesícula biliar 34, y en la parte interior, vaso 6, que es el punto de confluencia de los 3 yin del pie. Y en el caso de ella le va a hacer muy bien, porque si combinamos vaso 6 con estómago 36, lo va a ayudar en la parte energética, junto con el vasoconstricción 6. Entonces, aquí vamos a ver. Sí, sí. Porque no, subir hasta la rodilla, porque yo creía que yo me encontraba más problemas. Gracias. Entonces, como yo les decía, nosotros tenemos que cerrar, o sea, esto es más bien introductorio, lo profundizamos más en el curso y todo, pero es importante que hagamos siempre análisis, ¿no? O sea, hacemos los meridianos interiores y los meridianos exteriores, pero se nos olvida que estamos hablando también de temperatura.
Estamos hablando de yin y yang, estamos hablando de frío y calor. Y la Tierra es fría y el Sol es caliente. Y el punto más cerca de la Tierra es el riñón 1. Y además tenemos ahí todo un microsistema de reflexología, etc. Entonces, ¿por qué no vamos a calentar la planta del pie? Y específicamente el riñón 1, inclusive el riñón 2. Razón en cuál es el riñón 2, el punto correspondiente a los 5 elementos, ¿no? Entonces, empezamos. Unificando el riñón 1 y después dándole paso con el recorrido del meridiano hacia el riñón 2. Posteriormente, la parte interior, desde el tobillo hacia la rodilla. Y buscamos paso 6. Exploramos hasta 5, seguimos haciendo movimientos para estimular los meridianos. La parte linfática también se va a estimular. Volvemos a explorar paso 6, contando hasta 7. Y después contamos hasta 10. Tiene los pies bien fríos. Sería bueno hacerle las mediciones de temperatura con el termómetro. Y ahora lo hacemos la parte exterior, explorando estómago 36 en el caso de estómago 41, estómago 45. Ya 45 queda más lejos, pero estómago 41 sí hacemos un estímulo ligero para que ayude a la flexión, a la flexionación del pie. Y pasamos al otro pie. La parte externa, de arriba hacia abajo, sentido de circulación del meridiano. Y vamos a la parte interna. Explorando paso 6. Importante la tela siempre tenerla estirada. Si no se dobla, cuando se dobla la puede falsear también. En los cursos ya veremos algunas marañas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Algunas cositas de experiencia que nos pueden ayudar en lo mismo en el diagnóstico como en el tratamiento. Y exploramos hasta 10. Y ya aquí terminamos el tratamiento. Entonces, se pueden hacer, si hay alguna patología en el miembro superior, se le puede hacer tratamiento en el miembro superior, igual como el mismo principio, parte anterior ascendente, parte posterior descendente, y se puede hacer tratamiento en la cabeza. Casi nunca lo hacemos, a no ser que haya alguna patología, una sintomatología, un paciente migrañoso, o sea, alguien con algo
que incite a trabajar en la cabeza, porque como quiera que sea, tienen pelo, el tratamiento demora mucho más, es un poco más incómodo. Y bueno, si hay que hacerlo, sí se hace. Importante, importante. No lo van a ver desde allá, pero yo sí lo estoy viendo aquí, a Adriana le va a llamar la atención. Aquí parece que tiene un collar rojo en el cuello. Esto se le ha quedado rojito, rojito, rojito. Y todavía está calientico. Tómalo para que veas. O sea, no está ni remotamente como el abdomen. O sea, que hay que ver tiroides como atrás. Tócalo. ¿Eh? No, estoy tocando, está caliente. Sí, claro. Que lo toque. Está tocado. Está caliente. Y entonces hay otro aparato, que no es es un aparato un poquito más pequeño, más ovalado aquí, que se utiliza para hacer tratamientos en la cara específicamente. Lo mismo para terapia, o sea, parálisis facial, por ejemplo, que para NEX juvenil, perdón, estética y belleza, etcétera. Pero no es este equipo, es un equipo más ovalado, o sea, molesta mucho en cuanto a relieve de la cara, ¿no? Y hay diferentes líneas que se siguen para hacer el tratamiento, o sea, siempre en sentido hacia la parte posterior, o sea, hacia la raíz del facial. Ya, hasta aquí era lo que más o menos le queríamos decir, introductoriamente, abreviado. Creo que nos demoramos media hora, ¿no? Un poquito con el aguacero. Es que cuando se pone a hablar, entonces, para pagar el equipo lo mismo. O sea, lo que quería demostrar, si tocamos el botón de la derecha, el equipo empieza a disminuir la temperatura, no, empieza desde 0, o sea, desde 30, perdón, y puede ir aumentando 35, 40, 45, 50, y ya tú lo dejas donde tú quieras trabajar con él. Esto para el caso de niños, ancianos, por ejemplo, que tengan la piel muy delicada, etc. Y si no, trabajamos en 70. Yo siempre en 70. Para apagar el equipo, el otro botón, o sea, el botón de la izquierda, lo apretamos 3 segundos y ya se apaga. Bueno, si hay alguna duda. Si hay alguna duda, alguna pregunta, aprovechen que Adriana está aquí. A ver, Hugo, tú que estás aplaudiendo. Hugo, ¿tienes algunas preguntas? A ver, déjame ver. Sí. Bueno, haz preguntas, señores, señoritas, que quieran preguntarle. Las preguntas que están haciendo aquí, por lo menos son las que esperábamos. El aparato, ¿dónde se puede? Bueno, nada, primero recordarles que aquí en el Instituto IBIA lo que queremos hacer, o estamos enfocados al bienestar integral, y es por ello que estamos compartiendo este tipo de terapias que son verdaderamente buenas, ¿no? Que se han demostrado que son eficientes, eficaces para el tratamiento de los diferentes tipos de bloqueos o de desequilibrios que puede tener el cuerpo. Entonces, bueno, nosotros les estamos comentando que hay 2 opciones para poder adquirir el aparato. También estamos comentando que se dan las terapias aquí, que como saben, las terapias de kinesiología ya se dan aquí. Entonces, a través de estas terapias, es como nosotros podemos llegar a diagnosticar que el paciente pudiera necesitar o requerir este tipo de terapias. Entonces, bueno, para ello hay paquetes que se hacen para poder proporcionar las terapias. Y en cuanto al equipo, pues, podemos comentarles que tenemos 2 opciones. Una de ellas es que en el mes, bueno, estamos en noviembre, el 23, el 23 y el 24 está aquí la doctora Kazuko impartiendo un curso, y ella misma también está trayendo a la venta los equipos. Y la otra opción es con el próximo año. Nosotros iniciamos también dando los cursos, y también va a haber aparatos por si alguien está interesado, ya que este tipo de terapia con cierta capacitación es posible utilizarla para uno propio y para, bueno, en casa, y también como terapeuta, quien así lo desea utilizar, ¿no? Entonces, bueno, ¿Me escuchan? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, Gina. Ok, Adriana. Quería preguntar, ¿cuántas veces se debe usar esta terapia, digamos, para un paciente que esté batallando algo, máximo? Porque el doctor dijo todos los días, entonces eso significaría, si lo hace un terapeuta, de que ellos tienen que ir a terapia todos los días.
Mira, en primer lugar, cuando se hace un diagnóstico a través de kinesiología, ahí tenemos la bondad de saber cuántas terapias puede requerir la persona, el paciente. En realidad se oscilan entre 10 y 12. Entre 10 y 16. 10 y 16 terapias. Ya, entonces después vamos a juntas, pueden ser una parte todos los días y después el día alterno. O sea, tenemos que tener en cuenta que estamos tratando desarrollos térmicos en el organismo. O sea, no podemos darle un calor brusco al paciente y retirarse. Conforme mismo, tenemos que irle dando un calor mantenido para que el organismo vaya respondiendo y después quitarse. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos. Correcto, pero ¿deben ser días simultáneos o puede ser? Días alternos. ¿Pero debe ser siempre días consecutivos o una vez a la semana o todos los días de la semana? ¿Cómo es? ¿Puedo responder? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Quién está hablando? Es que no veo quién está hablando. Gina, ¿cómo estás? Gina, la experiencia que estamos viendo es que es diariamente el primer ciclo. O sea, lo que dice el doctor es que primero tienes que hacer un estímulo acumulativo terapéutico en el paciente. Entonces, inicialmente hay que ir diariamente, es el ideal, ¿eh? El ideal, diariamente, por lo menos 10 a 12, o depende, de entre 10 y 16 sesiones diariamente. Yo sé que se pueden hacer la pregunta, ¿y cómo va a ser un paciente en México? El transporte, etcétera, lo otro. Bueno, es como ir a fisioterapia. Cuando uno va a una fisioterapia, un hospital, que te manda, en países asiáticos, inicialmente se hace diariamente. O sea, están pagando, hay que hablar claro. Mira, Arturo, escucha, vamos a hablar, compadre, si no, no. Mira, hermano, para explicarle la experiencia que hemos tenido, yo sé por qué hacen la pregunta, porque habitualmente se tiende a extender las terapias de acupuntura, por ejemplo, se hace semanales o cada tercer día, pero si uno habla con un acupunturista clásico, sabe bien que inicialmente debería usar un estímulo inicial, ¿no? Aquí lo que se ha visto es que, y además pensamos que iba a ser una dificultad, y es tan aceptada la respuesta por los pacientes que las personas lo entienden perfectamente. La gente se planifica y pues se va como estirando las terapias. No sé si respondo a la pregunta, a lo que estás diciendo. Sí, gracias. Y también una pregunta, quería saber, dice de los estudios que se le hicieron a las personas con cáncer, ¿las personas estaban recibiendo otro tipo de tratamiento también o solamente este tipo de tratamiento? Las personas que hemos visto con cáncer, en estos momentos, lo que han estado recibiendo es tratamiento con kinesiología y fuera de eso, o sea, han estado terapia o radioterapia o cualquier terapia que yo me alegro que no la estén recibiendo. Pero de todas maneras, una de las propiedades, de las bondades que tiene el equipo, es que si el paciente está haciendo quimioterapia o radioterapia, los ayuda a minimizar los efectos adversos de estas terapias. Ok, gracias. Bueno, de pronto otra pregunta más, si nadie tiene otra, es, ¿esto sirve para pacientes con asma? Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos a la persona. El asma es un desequilibrio y va a tener desequilibrio de temperatura. Bueno, si le hacemos un diagnóstico por medicina tradicional asiática, va a tener un desequilibrio de temperatura yin o yang. Pero bueno, esa persona como tal va a tener un desequilibrio de temperatura y vibracional y eso es lo que vamos a tratar. Claro, va a tener una repercusión sobre su capacidad pulmonar, sobre su volumen respiratorio, etcétera, etcétera. Y como tal, vamos a tratar el asma. Pero en sí no le estamos haciendo tratamiento al asma, le estamos haciendo tratamiento a la persona. Igual que la medicina natural integrativa. Cuando hacemos, por ejemplo, kinesiología, no testamos cosas nada más para el asma, testamos cosas para la persona. Entonces, tratando a la persona de una forma integral, va a recibir un equilibrio para esa asma o para otra disfunción que pueda tener orgánica. Y además de los síntomas, ¿qué otros mecanismos utilizan para medir la efectividad? ¿Hay medidas de sangre o algunos otros exámenes o solamente sintomático?
No, puede ser, bueno, se le hace una historia clínica y ya de hecho en la historia clínica se miden los síntomas, se pueden medir los análisis complementarios. Como les decía, yo mido la temperatura de los puntos POS y los puntos MAR. Se mide también con el equipo donde haya baja resistencia al calor al inicio y al final del tratamiento. O sea, hay varios métodos de seguir, de darle continuidad al paciente. Además, que en los pacientes con cáncer se utilizan diferentes test de calidad de vida que se le hacen al inicio y al final del tratamiento. ¿Puedo hablar? Sí, Gina, ¿me escuchas? Sí, sí escucho. Sí, Gina, en Japón y en muchos otros países del mundo existen estudios de respuesta a nivel de la biometría hemática y a nivel de los componentes del sistema inmunológico. Fagocitos, células Killian, han hecho muchos estudios, hay muchos estudios empleando la técnica de Lonetsu a nivel de qué pasa con los linfocitos T, con los linfocitos T4, T3, con las células Killian, o sea, todo lo que tiene que ver con a nivel inmunitario. Y hay protocolos hechos, por supuesto, a nivel de la fórmula roja, a nivel de la fórmula blanca. O sea, si hay estudios, se pueden hacer estudios de laboratorio comprobando la evolución. Sí existen esos estudios. De hecho, eso era uno de los que se hacía en Cuba en los pacientes con cáncer. Se hacía un leucograma total para ver cómo se modificaba la zona blanca y la zona roja. Adriana, a veces cuando habla se escucha, no lo escucho. Parece que es un problema en la posición donde está el micrófono. ¿Sí? O si le pasa a todos. ¿Sí lo escuchan todos o nada más? A veces se escucha un poquito no muy bien. Exacto, lo que dice Gina. A veces cuando habla se entrecorta las palabras. Quizás es la posición que tiene en relación con el micrófono. No se tiene que parar o algo de eso. Arriba, Tijuana, ¿alguna pregunta? Están muy callados. Acá en Tijuana estamos interesados en el curso y el costo del aparato. Hola, Sergio. Hola. Hugo siempre, el economista Hugo. Dinero. Ahí depende cuál va a ser tu urgencia. Porque comento que en el mes de noviembre viene, ya estamos en noviembre nuevamente, el 23 y el 24 viene la doctora Kazuko, da el curso y además trae aparatos. Ella está cobrando por el curso $399 y está cobrando por el aparato $2,034. Todo esto se puede pagar con tarjeta y se puede diferir a meses. El próximo año, que vamos a tenerlo con el doctor Sertucha, vamos a tener nuevos aparatos y el precio va a ser considerablemente mejorado. Bueno, nosotros vamos a estar mandando las informaciones para que puedan estar al pendiente de ambos y nos lo hagan saber. Ok, perfecto. Gracias. Sí, me escucho. Ajá, 2.500. Son 2.600. Sí, si puedo hablar, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Hugo, ¿me escuchan allá? Sí, te escuchamos. Sí, es que uno quiere ir hasta el curso, de aquí están planeando hasta ir para el curso, entonces estamos viendo todo. Sí. La idea es que viene, ahora en noviembre viene lo que dice Adriana, viene ahora sí que la doctora Kazuko, que es la maestra del doctor Sertucha, y bueno, nosotros pensamos que es una oportunidad interesante, quienes quieran estar directamente con ella, es como la personalidad, digamos, número 1 a nivel mundial en cuanto a la fama. Sí, ella viene a impartir el curso, trae sus equipos sinceramente tienen un costo bastante considerable alto para lo que se maneja a nivel internacional. Entonces estamos evaluando, Adriana la que está evaluando eso junto con otras personas, para poder tener, porque hay otros equipos de buena aceptabilidad también, de muy buena calidad, pero con otros precios. Entonces estamos evaluando eso, pero quien quiera puede obtener de la doctora Kazuko directamente, pero nosotros vamos a tener otras ofertas considerablemente más económicas para el próximo año. Y va a ser con el doctor Sertucha, quien va a dar los cursos. ¿Ustedes saben si alguien está utilizando o trayendo el producto a los Estados Unidos ya o no? Pero eso sería como un envío.
¿Perdón? De los Estados Unidos que no coma nadie porque el precio es más caro. Además, cobran el... No se escucha. Gina, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Me escuchas a mí? Estoy de traductor, parece aquí, de audio. Gina, la doctora Kazuko está en Nueva York. A ver, en Estados Unidos se vende el aparato. Directamente ella lo vende y hay distribuidores en Estados Unidos. Nosotros estamos buscando la opción de traerlo directamente a Japón o de otras vías. Pero en Estados Unidos ya hay, tú puedes encontrarlo online perfectamente o directamente con la doctora Kazuko. Pero es más caro. Mucho más caro, sí, claro, mucho más caro. El envío. Sí, y la otra pregunta, ok, pero entonces aquí se vende solamente para médicos naturopáticos o medicina alternativa, o lo puede comprar cualquier persona. Cualquier persona. Okay. Sí, hay inclusive protocolos de uso personal, o los que estén interesados, independientemente que uno enseñe o va a estar enseñando en los cursos cómo utilizarlo. También se enseñan protocolos para autoterapia en casa. O sea, hay protocolos ya establecidos para utilizarlo por diferentes regiones del cuerpo, en dependencia de los síntomas o la patología. Pero como bien dice él, siempre hay que ver a la persona de manera integral. O sea, pero tú puedes hacer como una terapia de mantenimiento o terapias en casa que también están, ya se aplican en varias partes del mundo. Y está el de cosmética. ¿Perdón? Que hay un equipo para cosmética, o sea, facial. Para la belleza, cosmético. Oh, ok, gracias. Y que también hay equipos que se están utilizando en medicina estética. Tienen presentaciones más pequeñas y bueno, también está concebido. O sea, hay varias presentaciones del equipo, aunque este es el básico. Este es, digamos, el principal, el que hace lo que nos interesa, digamos, a nivel de tratamiento terapéutico de los pacientes. Ya hay otras opciones que se pueden hacer como bien dices, de mantenimiento o de terapias inclusive en casa, que pueden hacer los mismos pacientes o los familiares previo entrenamiento por el terapeuta, porque lo que se hace es que el terapeuta, cualquiera de nosotros, cuando ya sepamos, le enseñamos cómo aplicárselo, en qué zona ponérselo y al propio paciente o al familiar, ¿no? Que esa es la idea. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Ya no tienen preguntas? Okay. Yo creo que yo soy la que estoy llena de preguntas. Cada terapia más o menos, sí, o sea, hoy fue un poquito demorada por la explicación, pero digamos, como mi interés es para mi hija, digamos, si yo le voy a hacer las terapias a mi hija, más o menos ¿cuánto se me va a ir cada día para hacer la terapia? El tiempo que necesita tu hija. Aproximadamente entre 20 y 35 minutos, pero es tiempo, porque donde hay puntos de baja resistencia, tienes que ir tratando de vencer, porque si no, no logras el equilibrio, entonces eso te va a hacer como más. Al principio, cuando tú estás en la búsqueda de los puntos, te vas a demorar un poquito más. El audio está bien confuso, no se escucha. A ver, habla. ¿Ahí mejor? Sí, ahora sí. Ya. Te decía, el tiempo va a variar. El tiempo lo va a poner el paciente. En este caso, por ejemplo, tu hija. ¿Por qué? Porque en un principio tú tienes que ir buscando esos puntos de baja resistencia. Entonces eso te va a demorar un poquito más. Cuando detectes los puntos, tienes que hacer tratamiento sobre él para vencer esa baja resistencia. O sea, va a demorar un poquito más. Entonces, a medida que ya vayas equilibrando esta absorción de calor, los tratamientos te van a hacer más rápido. Ok. Hay algunos estudios, porque mi hija tiene fibrosis quística, ¿ok? Y mi hija tiene oscila más o menos, según la experiencia, entre 30, 35 y 40 minutos. Pero como bien dice el doctor, a la medida que va la persona haciendo repetitivo el tratamiento, va acumulando, por así decirlo, esa capacidad de autocuración o de regeneración, y entonces va a necesitar menos tiempo. Pero oscila mínimo media hora hasta 40, 45 minutos. Ok, pregunta también para personas con enfermedades genéticas
y que no hay una cura realmente, sino que es como para mantenerlos. ¿Hay una limitación de cuánto tiempo utilizarlos en un año o en la historia de vida o algo así o no? No oí bien. ¿Puedes repetir la pregunta, Gina? Sí, vos. En personas con enfermedades genéticas que no tienen cura y que el tratamiento se va a utilizar para minimizar los efectos de la condición, ¿hay limitaciones de cuánto tiempo utilizarlo, digamos, en periodos de un año o algo así o no? Mira, lo primero que te voy a decir, recuerda, no tratamos enfermedades. O sea, estás haciendo un análisis occidental, o sea, alópata a una técnica integrativa. Tú puedes tener a un paciente con una enfermedad genética, o una enfermedad degenerativa o cualquier tipo de enfermedad, pero vamos a influir sobre diferentes factores del organismo que van a mejorar diferentes parámetros. O sea, no vamos a decir que si la curamos o no la curamos, pero sí van a mejorar los parámetros. De seguro van a mejorar los parámetros. Gina, ¿me escuchas? Sí. Perdóname, pero estoy apoyando al doctor ahí porque trabajamos juntos. Mira, sí, gracias. Tu pregunta es una pregunta, me imagino que se basa en base a la experiencia que se tiene con el aparato. Yo no la tengo, la tiene el doctor más que yo. Pero sí te puedo decir que por la referencia que he escuchado y lo que he estado investigando, es que se puede utilizar en cualquier tipo de afección genética, no genética, crónica, degenerativa, etc. Siempre vas a mejorar los parámetros. E incluso hablar del término curación, a nosotros no nos gusta ese término, porque pensamos que la curación es de cada persona. Y ese cartel que nos ponen los alópatas o la medicina convencional, que la hemos estudiado también, de que nada se cura o que muchas enfermedades estas no se curan, no nos gusta aceptarlo, porque hemos visto que la persona puede estar sin síntomas o puede estar perfectamente incorporada a la sociedad sin ningún problema, teniendo un cartelito de esa enfermedad, como puede ser la fibrosis quística. Tenemos mucha experiencia con casos de fibrosis quística, de tumores, de lo que me quieras decir. O sea, en realidad, como bien dice el doctor, hay que integrar varios tratamientos, no quedarte con uno solo. Esta es una herramienta más. Nos ha encantado, ¿sabes por qué? Porque no es agresiva. O sea, uno que trabaja también con acupuntura o trabajamos con terapia natural, con cosas que picotean a la gente, literalmente, con piquetes de abejas, para ponerte un ejemplo, comparado con esto es algo muy noble. Es muy noble y que se logra mucha aceptación por los pacientes. Entonces, hay que ponerse en el lugar de los pacientes también. Pero respondiendo a tu pregunta, se pueden tratar perfectamente estos pacientes y hay experiencia, repito, en otras partes del mundo, la misma doctora Kazuko, con casos como la fibrosis quística o muchas otras enfermedades que dicen que son genéticas, que no hay cura, que no se puede hacer nada. Sí hay mucha experiencia de muy buena respuesta. ¿Está bien? Sí, gracias. Sobre el número de sesiones. El número de sesiones, si lo haces por la clínica, o sea, si lo testas, te lo va a decir la clínica. Y si no, te lo va a ir diciendo la evolución del paciente. Yo, por ejemplo, en el caso mío, que mido temperaturas de puntos y tal, me guío por estas mediciones, me puedo guiar por parámetros clínicos y también con el apoyo de la kinesiología. O sea, siempre vamos a tener también recursos para llevar a cabo una evolución de esa sintomatología. Sí, bueno, lo interesante que estamos viendo es que se escucha como notan, es como, hace cuenta que es como si fuera yo hace 17 años aquí en México. Está acabadito de llegar, está verdecito, ¿no? Está verde. En Cuba no tenemos los recursos que tenemos en México y en otras partes del mundo. Me refiero a cuestiones de suplementos nutricionales, a la mano tener una alimentación como la que se puede hacer en México o en otras partes del mundo, que hay mucha variabilidad para poder hacer un buen control con la alimentación. Tenemos acá otros remedios también de terapéuticos, ¿no? Que nos pueden soportar o dar ayuda. Entonces, lo que estamos viendo es que integrando esta terapia junto con las otras terapias que ya venimos haciendo, osteopatía o lo que saca según la kinesiología, que siempre sabemos en la kinesiología que las personas son holísticas también. Entonces, el abordaje, como bien dice él, tiene que ser integrativo. Lo interesante, y eso es lo que vamos a estar experimentando, y lo que están escuchando aquí, esa es la invitación. La invitación es que aprendan esto, a que lo hagan, y también que nos den la experiencia a nosotros, qué está pasando, qué pasaría con ustedes haciéndolo junto con la kinesiología, como lo estamos haciendo nosotros. Porque estamos seguros que no van a tener que hacer tantos protocolos de tantas sesiones. O los tiempos, como bien dice Sestucha, van a ser menores.
¿Por qué? Porque va a tener varios apoyos. Si el paciente está tomando jalea real, está haciendo ejercicios adecuados, lleva una alimentación balanceada, va a necesitar, repito, menos calor terapéutico, por así decirlo. No sé si me entienden. Esa es la idea, esa es la invitación. Que estamos viendo que tiene muy buena aceptabilidad y que estamos seguros que va a ser de un buen ayuda a lo que estamos haciendo actualmente. Y una pregunta última, cuando los pacientes tienen un catéter para tratamientos, ¿también se les puede aplicar con esta máquina? ¿El catéter dónde lo tiene? ¿El catéter dónde lo tiene? Sí, puede ser en la clavícula. No que lo tenga ahorita, sino estoy averiguando porque a veces con los tratamientos de antibióticos les ponen catéteres. No lo hacemos en la zona del catéter, pero lo hacemos en todo el resto del cuerpo. Ok. El protocolo general no quiere decir que si no lo hagas en una parte, el protocolo no va a funcionar. O sea, acuérdate que ese calor va a ser por el organismo, sangre, agua, líquidos, y eso circula. O sea, va a llegar a la zona y tiene que darle calor precisamente al catéter o la zona donde tenga el catéter. Ok, gracias. Que los pacientes que tienen, por ejemplo, operaciones ortopédicas y tienen algún aditamento de metal, en esa zona no se le hace. ¿Se escucha? Sí. Sí. Tu experiencia en Cuba con casos de fibrosis quística. No. Los casos de fibrosis quística en Cuba han evolucionado realmente muy bien. Lo hacíamos parte de Calixto García y otra parte lo hacíamos en el Fructuoso Rodríguez. Hacíamos una terapia combinada entre Lonexus y un producto que se llama Propo Agua Miel. Es una mezcla de miel, propóleo y aceites esenciales. Estos aceites esenciales fundamentalmente antisépticos y antibacterianos como pulmonar. Y realmente los efectos fueron bien positivos. Gracias. No, por nada. Nadie más, aparte de Gina, quiere hacer preguntas. Oye, Gina es la única entusiasta aquí. ¿Qué pasa, chicos de Tijuana? Pregunten si se puede hacer el Lonexus. Es que es la única mamá interesada. ¿Estás en Los Ángeles, Gina? No, yo vivo en el Bay Area. Es más cerca a San Francisco. Aquí hay una pregunta. Creo que Marieta tenía unas preguntas que había mandado por escrito, pero creo que se retiró ya. Ya se fue, qué pena, parece. María Vázquez Ajá. varias preguntas en el chat. Parece que hay gente que es así, que tiene más miedo escénico y prefiere escribirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues si no está ella, dice, no sé si la pueden leer, Adriana, y la pueden contestar. Pero es que no la estoy encontrando, a ver. ¿De Mari Vázquez? ¿Dónde está? Mari Vázquez, mira ahí. Ya se retiró. Del dorso, por favor. Ya no podemos. Sí, ya se retiró, ya se retiró. ¿Qué hay de la diferente sensibilidad térmica, así como la diferente sensibilidad al dolor? Te lo pregunto por la respuesta que aprecia en el dorso. O sea, hay una diferencia de sensibilidad térmica en los puntos donde hay baja resistencia al calor, o sea, donde te está demandando calor, hay baja sensibilidad. Y lo otro que ella pedía era que le tiráramos una foto al dorso, pero ya terminamos, o sea, lo vimos ahorita.